Bueno, el tema es el barroco, ¿sí? Les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden con la lectura. ¿Quién dice yo? ¿Adriana? Adelante. ¿Desde tu lugar? ¿Ah, no es? Palabra irregular que significa extravagante, exuberante, irregular. El periodo barroco fue una época importante en la historia de la humanidad. Galileo, Kepler y Newton estaban escribiendo nuevas formas de explicar el universo. En la música, las artes, la arquitectura y la moda, la decoración y la ornamentación sofisticadas se convirtieron en normas. Otra persona, por favor. Sí. Durante el periodo barroco, los compositores eran empleados principalmente por las autoridades eclesiásticas y los miembros de la nobleza. A esto se le llamó el sistema de patronatos, y como el patrón le pagaba al compositor por cada trabajo y decía qué tipo de música debía componer, esto limitó seriamente la creatividad y libertad del artista. Bien, en la época del barroco no era como hoy en día, ¿verdad? Si yo quiero ser músico, estudio música, me dedico a componer o tocar en algún lado, o según lo que yo quiera hacer y también las posibilidades que yo tenga. En aquella época nada más había dos posibilidades: trabajar para la nobleza o trabajar para la iglesia, ¿sí? Entonces el compositor tenía que hacer lo que le pedían, ¿sí? No podía decir, ay, ¿qué le parece que hice una pieza dedicada a la ciudad, por ejemplo? ¿Sí? No, yo quiero que haga música religiosa, o yo quiero que haga música para X evento, etcétera, ¿no? Entonces no tenía la libertad de hacerlo, ¿sí? Y bueno, más adelante, ese sería otro tema, más adelante sí la tuvieron. Bien, al barroco lo podemos dividir en tres periodos. El primer periodo se le llama barroco temprano y se ubica entre 1580 y 1630. La segunda etapa es el barroco medio, que se ubica de 1630 a 1860, y finalmente el barroco tardío, que es incluso que se utilizó más en México, que es de 1680 a 1750. Esas son las tres épocas, ¿sí? Pero entonces, ¿de cuándo a cuándo va el barroco? De 1580 a 1750. De 1580 a 1750. Claro, aquí tengo que aclarar que siempre las fechas son aproximadas, ¿verdad? No había una fecha que dijeran, vamos a inaugurar el barroco, ¿verdad? Y empezar ese día. No, sino son fechas aproximadas. ¿Sí? Bien. Estas son las características. A ver, Dafne, por favor. ¿Ves? Abundantes adornos y desarrollos melódicos, complicados procedimientos armónicos, utilización del bajo continuo a bajo ostinato. Esto es que los instrumentos más graves u otro instrumento como la celesta o clavecín tocaban notas o acordes con determinado ritmo continuo constante. La diferencia clara y marcada entre la música vocal y la instrumental. Bien, aquí lo único que no es muy claro es esto del bajo ostinato. Y además es algo que se sigue usando. Si ustedes escuchan una pieza del género que quieran, popular, van a escuchar que el bajo o algún otro instrumento está repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. A eso se le llama continuo. Originalmente lo hacía el bajo, o sea, un instrumento de tono grave. Ahora lo hace un instrumento que realmente se llama bajo, ¿sí? Y por eso se llama basso ostinato, o sea, bajo continuo, quiere decir traduciendo del italiano al español. Bien. Ahora, el periodo barroco tenía tres corrientes musicales. ¿Qué es una corriente musical? Como el estilo que quiere uno seguir, ¿sí? También se le llamaba escuelas, y no eran escuelas como hoy, ¿verdad? Como escribimos en la escuela, sino que uno se familiarizaba con un género, y ese género lo desarrollaba con otro grupo de personas que también querían usar ese género. Aquí tenemos cuatro: los violinistas italianos, los clavecinistas franceses, los coralistas ingleses
y los organistas alemanes. A ver, si hablo de violinistas italianos, se refiere a qué instrumento? El violín. El clavecín es este instrumento que es parecido, ahorita no será muy claro, pero es parecido al piano. Al rato vamos a ver algo un poquito más grande, ¿sí? Los coralistas quiere decir que organizaban coros, ¿sí? O sea, su música era más bien cantada, era para música coral. Y finalmente los organistas alemanes. No es un órgano como el que yo tenía cargando hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Sino es un órgano que era parte de la construcción de una iglesia. Todavía en México podemos ver algunos, incluso en la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, y en algunas otras ciudades importantes como Puebla, Tasco, etcétera, ¿sí? Que podemos encontrar órganos más o menos como este, ¿verdad? Que forman parte de la construcción, ¿sí? Bien, esas son las corrientes musicales.